Esta noche estamos con don Ronald McLean Avaroa, quien nos acompaña desde Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, don Ronald. Y también estamos con Jorge Rister, analista político. Gracias a ambos por acompañarnos en esta oportunidad. Creo que vale la pena, ahora que se ha dado a conocer al 100% el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral, hacer un análisis. Además, han pasado ya 5 días de las elecciones. Yo creo que hoy estamos viendo con otros ojos lo que realmente ha pasado. La primera palabra que se me ocurre decirles a ustedes es: ¿ha habido una gran sorpresa, sí o no? Don Ronald, por favor. Bueno, evidentemente el resultado es sorprendente y creo que hoy día y hace unos pocos minutos en realidad se ha formalizado el cambiar una página más de la historia de Bolivia, pero en una elección histórica muy importante y que nos lleva a una profunda reflexión sobre el país, sobre nuestra realidad y nuestro futuro. ¿Qué dice Jorge Rister con relación a este resultado? Sin lugar a dudas, Miriam, el resultado no deja de asombrar al conjunto de la sociedad boliviana. Ya con esta reconfiguración del poder que significan estos resultados y este dictamen del pueblo boliviano, lo que corresponde es mirar en perspectiva hacia adelante, hacia el futuro. Construir una sociedad que se pueda complementar, que se pueda entender, que se pacifique y que pueda avanzar en el respeto de sus diferencias políticas, ideológicas y democráticas, por supuesto, puedan avanzar, insisto en el concepto, complementariamente hacia adelante. Es tiempo de dejar atrás la excesiva politización que hemos vivido todo este tiempo y poder también tener una mirada de construcción de un país que necesita dejar el conflicto y enfocarse a resolver sus problemas más sentidos y los problemas de la familia boliviana. A ver, don Ronald, ¿por qué cree usted que la población con este porcentaje ha decidido votar y apoyar a Luis Arce Catacora? Yo creo que hay una gran sabiduría popular. La población, el ciudadano boliviano siempre ha estado por encima y por delante de los políticos. Yo creo que el sistema político tiene que ponerse al tono de la población. En primer lugar, yo creo que hay etapas en la política. Hemos terminado la etapa de la competencia y la competencia por naturaleza destaca las diferencias y las falencias con quien uno compite. Y este momento es el momento de unirnos como bolivianos, como decía bien Jorge, es un momento de complementariedad. La democracia es un sistema maravilloso que hace que los opuestos se puedan entender, transar, acomodar, tolerar, respetar. Y entonces tenemos que entrar a una nueva etapa. Hemos salido de 14 años de mucha tensión, de polarización. La conducta del gobierno también, de alguna manera, condiciona la conducta de la oposición. Si hay un gobierno abusivo, va a tener una oposición agresiva. Yo creo que es un nuevo momento, yo creo que hay un gran perdedor en esta elección, que no es solamente la oposición, sino Evo Morales. El MAS ha recibido un respaldo más grande del que tuvo Evo Morales hace un año atrás. Es notable. Yo creo que le da la oportunidad al MAS de modernizarse, de convertirse en un partido más democrático, más tolerante, menos ideológico, menos dogmático, y de la oposición igualmente, encontrar los puntos de coincidencia. La oposición estaba buscando fundamentalmente el retorno de la democracia liberal, una democracia tolerante. Y yo creo que es la oportunidad para hacerlo. Hemos partido con el pie derecho, hay una elección que acaba de terminar con algunos problemas de implementación, pero indudablemente limpia, indudablemente transparente, y que ha venido saliendo de un trauma del fraude de la elección del año pasado. Y ahora es el momento de ver el país en conjunto hacia adelante. Tenemos un presidente que espero que sea un presidente para todos los bolivianos, igualmente un vicepresidente. Creo que tenemos una cabeza de oposición que es absolutamente democrática, que es respetuosa. Yo espero que tengamos un futuro de construcción para enfrentar también un momento muy difícil para el país en lo económico, en lo social, etcétera. O sea que yo veo con optimismo y con mucha esperanza este futuro inmediato, dado que los actores pueden encontrarse en un círculo y en un espacio democrático. A ver, bajo esta misma lógica, tú acabas de escucharlo, Jorge, ¿este triunfo es solamente de don Luis Arce Catacora o es de todo el movimiento al socialismo?
Sin lugar a dudas, Miriam, que también es de todo el movimiento al socialismo. Ahí hay que comprender rápidamente que el movimiento al socialismo y la gran corporatividad social y popular que existe en el país como una forma sustancial de organización que tiene el sustrato más fundamental de nuestra sociedad, está articulada en dos entes distintos. Una, esta corporatividad, una distinta, el movimiento al socialismo, que se articulan en tiempos electorales y de ejercicio político. Pero a ello también se ha sumado, por eso la magnitud de esta votación, un porcentaje tan alto, a ello también se ha sumado, decía, la clase media, que ha optado entre dos formas de gobernabilidad y estabilidad social. Una que proponía el movimiento al socialismo, que estaba anclada en un solo partido, una gobernabilidad y estabilidad social unipolar, como se llama, frente a una posibilidad de gobernabilidad basada sobre las lógicas de pactos y acuerdos políticos para poder estructurar los números necesarios que le permitan tener gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Frente a estas dos opciones de gobiernos y de estabilidad, finalmente la población ha decantado su apoyo mayoritariamente sobre el proyecto que ofertaba el señor Arce Catacora y David Choquehuanca. Esto es lo que ha decidido lo que han decidido los bolivianos. Ya no hace falta hacer tantas consideraciones si está bien o está mal. Es el país que tenemos, es la reconfiguración de poderes también que se ha dado en Bolivia. Esto tiene una incidencia sobre las regiones. Es distinto lo que ocurre en Santa Cruz como lo que está sucediendo en la ciudad de La Paz, pero también al interior mismo del movimiento al socialismo. Entonces, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades tienen que poner la mirada en perspectiva futura y pensando en la situación que están viviendo los bolivianos, que requieren arreglar el tema económico y, por supuesto, pacificarse complementariamente. A ver, en torno a esa perspectiva, don Ronald, estaríamos hablando de un más anterior y un nuevo más ahora, ¿o no? Evidentemente. Yo creo que hay que considerar que Bolivia, en general los bolivianos, somos conservadores. Y somos conservadores porque somos un país pobre y no tenemos mucho margen para equivocarnos. Intuitivamente vamos a lo que conocemos y a veces, como dice el dicho popular, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. En este caso, lamentablemente, la oposición presentó un pobre cuadro muy lamentable con el gobierno de la señora Áñez. El haberse subido a la candidatura cuando no debiera haberse bajado, y esto ha influido mucho en la percepción de la gente en Bolivia respecto a la posible oposición o la alternativa. Un gobierno desorganizado, con actos de corrupción, con inestabilidad en su gabinete, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el hecho de que la oposición estaba peleando más entre ella que con el adversario del MAS, y que todo esto ha configurado un escenario de incertidumbre, de inestabilidad, que el MAS ha compensado con su larga historia. Ellos se han beneficiado todavía del buen recuerdo de los años de bonanza, mientras que la oposición se ha venido infectando de estos últimos 8 o 9 meses de inestabilidad, de rivalidad interna, etc. Pero dentro de todo eso, creo que hemos alcanzado un buen nivel de participación popular. La elección ha sido pacífica, la gente se ha arriesgado a ser contagiada, ha salido a votar disciplinadamente. Esto ha dilatado el proceso electoral un poco, pero hemos salido bien, estamos en buena situación. Se inaugura una página en blanco para la historia de Bolivia y yo veo con esperanza que la oposición, el gobierno y la oposición, en una sinergia, en una complementación, como decía Jorge, pueden lograr llevarnos a mejores momentos siempre y cuando se respete la democracia, la libertad, se elimine la corrupción,
se respete la división de los poderes, en otras palabras, se ejercite la democracia y se contemple la ley. Les voy a invitar a ver unos cuadros con relación a las votaciones obtenidas por el MAS desde el año 2005. Señor director, por favor. Ahí estamos viendo, es un cuadro comparativo, elecciones del 2014, del 2009, 14 y 2020. A ver, el 2009 el MAS consiguió el 64,2%. Me voy a circunscribir al MAS. El 2014 el 61,4%. Y en esta ocasión ha conseguido don Luis Arce el 55,1%. Y esto sustrayéndonos a lo que pasó la primera vez, el 2005. El 2005, evidentemente, la votación de don Luis es un poco más alta que la que había obtenido aquella primera vez don Evo Morales. Ahí en la oposición estamos viendo el 2009, usted ve el papel que ha obtenido y la votación que ha obtenido. Frente a un 64,2%, tenemos a Manfred Reyes Villa con el 26,5% y a don Samuel con 5,6%. El 2014, Evo Morales había conseguido el 61,4%, Doria Medina el 24,2% y Tuto Quiroga el 9%. Y en esta oportunidad, ya lo sabemos, 55,10% para Luis Arce Catacora, 28,8% para don Carlos Mesa y 14% para Luis Fernando Camacho. Y esto me lleva a preguntarte a ti, Jorge, y pedirte además que hagas un análisis esta vez para los grupos opositores en este momento al movimiento socialismo. Es decir, ¿en qué han fallado? Han fallado los candidatos, han fallado las encuestas, han fallado las estrategias políticas, los estrategas políticos. Miriam, hay algo que es muy importante. No se puede subalternizar el proceso sociopolítico de un país a las estadísticas y al número y a los porcentajes fríos. Y esto es lo que ha ocurrido. Se han guiado en gran medida, esto lo hemos podido observar también en los diferentes análisis que se realizaban en los medios de comunicación, se ha tratado solamente de hacer una referencia estadística de lo que venía sucediendo en el país en función de la intención de voto. Incluso en esa misma intención de voto se hablaba solamente de este elemento, intención de voto, y no mirar el voto válido, que es lo que verdaderamente hemos conocido el día de hoy como resultados finales. Pero el proceso sociopolítico del país es mucho más grande que la estadística. En realidad, metodológicamente, la estadística es una herramienta para comprender un proceso sociopolítico y es este proceso el que subalternaliza a la estadística como una herramienta más. En esa perspectiva, las estadísticas no han hablado de la composición estricta del voto, de las identidades, de la etnicidad, de la racialidad, de la culturalidad, de la base territorial, de las miradas retrospectivas en lo que se llaman categorías de voto racional, que tiene una lógica de costo-beneficio. Un conjunto de herramientas que desde las categorías políticas nos permiten a nosotros comprender el mapa completo de una realidad del país. Y se han abocado estrictamente al número, a la encuesta, y sobre ello han construido muchas propuestas basadas únicamente, primero en el olfato político, que hoy en día es insuficiente profesionalmente. Las campañas hoy se manejan con conocimiento, con investigación y con mucho caminar sobre el territorio, pero con investigación y con conocimiento para conocer cuáles son los verdaderos problemas de una sociedad y a partir de ahí generar un discurso, una comunicación política empática con la gente. Si no tienes esto, entonces ya es un gran problema para una campaña electoral. Y después hay que conocer las características más profundas de la organización de la sociedad boliviana, porque este es el elemento fundamental. En cualquier análisis, termino con esto, Miriam, en cualquier análisis político que se realiza, tú siempre tienes que mirar dónde está el poder, independientemente de que tengas afinidad o no con este poder, pero ello para saber cómo se mueven las incidencias y lo que lo determina y el contexto también que lo rodea. Si no se comprenden estos elementos, la estadística no te alcanza. Por supuesto, tú has conocido esto, todos los analistas decían que la segunda vuelta estaba garantizada y nadie daba posibilidad de resolver la elección en primera vuelta. ¿Por qué pasa esto? Porque no se conoce el país.
la idiosincrasia del boliviano, ¿no es cierto? Que generalmente ya lo han mostrado en varias oportunidades, no responden clara y además certeramente a las encuestas. A ver, sobre esta misma pregunta, por favor, don Ronald, me gustaría que usted pueda ampliar un poquito más. ¿Quiénes han fallado? ¿Los candidatos, los estrategas, las estrategias, las encuestas? Su respuesta, por favor. Bueno, yo creo que considerando la elección del año pasado, de octubre del año pasado y la de este año, había un 15 a 20% de electores que estaba indeciso, hasta muy al final de esta propia campaña. Yo creo que estuvieron tentados de hacer un cambio del MAS, que tradicionalmente ha tenido 50 o más por ciento, a Comunidad Ciudadana, que en la elección anterior sobrepasó el 30% y llegó, yo creo, cerca al 40%. Lamentablemente el fraude no deja hacer un buen análisis, pero había unos 15-20% de ciudadanos indecisos hasta muy al final. Alguna gente cree que era el voto secreto, pero yo creo que había una indecisión, una vacilación, y finalmente se volcaron nomás por lo que conocían, por lo que consideraron más estable y lo que consideraron menos riesgoso, que fue votar por el MAS. Y creo que, como decía en un principio, somos un país conservador. La gente pobre tiene muy poco margen para equivocarse. Yo creo que la oposición hizo una muy mala campaña. O sea, el MAS podía haberse sentado a mirar simplemente la administración actual del gobierno, las luchas intestinas entre los candidatos de la oposición, y esa ha sido la campaña. Una campaña sin que no ha proveído, no les ha dado al boliviano esperanza, una visión para el país, una visión de estabilidad, de coherencia. Pero también, por otro lado, es el producto de 14 años de una hegemonía secante, de un partido hegemónico, de mucha agresividad, de miles de exiliados, de perseguidos, de opositores que se han muerto en este proceso, y por otro lado la desarticulación total, y me gustaría mucho conocer la opinión de Jorge, de los partidos políticos. No existe un partido político en Bolivia fuera del MAS. Realmente no hay ningún partido, no se ha cultivado el liderazgo político, no hay nuevos políticos. Los políticos que han actuado en esta elección son evidentemente novatos, falta oficio político, no podemos comparar. Y toda esta campaña contra los viejos políticos, yo me sonreía un poco, si los viejos políticos eran aquello, miren lo que hemos recibido ahora. O sea, hay poca sensación de que los nuevos políticos tienen una visión del Estado, tienen una visión de estadistas, de unidad nacional, de intereses por encima de los propios. Esa esperanza que yo tenía, que algún momento paremos la conflagración electoral y nos subamos a otro nivel para ver los intereses del país, no se ha dado eso. Entonces, ahora creo que queda mucho por aprender. Esperamos tener 5 años de democracia, como decía, una democracia respetuosa, tolerante, que nos tratemos como bolivianos. A mí me ha dado mucho dolor volver a Bolivia después de 11 años que yo no pude volver, y encontrar una polarización tan extrema duele. Es como encontrar a los hijos de uno peleados, agrediéndose. Esto tiene que parar. Tenemos que empezarnos a tratar como bolivianos todos, cruceños, paseños, orureños, etcétera, y tratarnos con tolerancia, con respeto, y hasta yo diría hasta con cariño. Esa sería la palabra correcta, con cariño entre todos. Vámonos a una pausa, pero al volver les voy a pedir a ambos, además que tienes que responder a esa cuestionante que te ha hecho don Ronald McLean, por favor, Jorge, a ambos. A ver, si es que los candidatos vicepresidenciables ayudaron o no en esta campaña. Ya volvemos.